están divididos, ¿no? El Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 35, esta pregunta que le hacen los maestros de la ley a Jesús. ¿Cuál es el fundamento de la ley o qué ley es más importante? Jesús responde con mucha maestría. Responde Jesús citando lo que Lucas nos habla, el tema del Shema, oír, esa oración que los judíos habían apropiado como suya, 3 veces al día lo recitaban. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu entendimiento, con toda tu mente. Pero añade el tema del prójimo. Amarás a tu prójimo. En la mayoría de las traducciones dice como a ti mismo. Me gusta mucho la traducción de Manuel Levinas, un judío que además duro en la reflexión filosófica, nos hace una traducción particular. Amarás a tu prójimo porque eres tú mismo. Me gusta más esa traducción. Padre Esteban, ¿qué significa, primero, entre las tantas leyes que tenía el pueblo de Israel, el pueblo de Jesús, y además era la mediación para encontrar la salvación? ¿Qué significa esta pregunta que ciertamente es un poco capciosa? Los maestros de la ley saben de la ley. ¿Por qué se acercan a Jesús para buscar una certeza, para buscar una diferencia, para buscar la reafirmación de lo que creían? ¿Qué crees? ¿Por qué crees que se habrían acercado a Jesús? Yo me pongo a pensar primero un poquito en esta cronología de Jesús. Cuando sale de Jericó y está camino a Jerusalén, se encuentra en el camino, vimos la anterior semana, con Bartimeo, y está entrando a la ciudad de Jerusalén. Ya esto va a ser el inicio de lo que todo el tiempo de la pasión hasta donde corresponda llegar como en la liturgia que nos presenta la Iglesia. Jesús empieza a desenmascarar a estas personas, empieza a echarles la incredulidad que tienen ellos. Jesús les muestra el peligro del fariseísmo acompañado con el hecho religioso. Utilizan la fe para sus fines personales. Pongámonos el caso. Una persona que es sencilla, una persona humilde, bondadosa, que no conoce mucho de la ley de los fariseos, porque son 248 mandamientos y 365 prohibiciones. Imagínate una persona sencilla y humilde quererse conocer eso. Y Jesús dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible que caigan ustedes en este fariseísmo para beneficio personal en el tema religioso? Y les echa en cara esa incredulidad y empieza a enfrentarse con ellos. Pero hay uno de ellos, seguramente lo vamos a conversar, hay uno de ellos que le dice, ¿qué hacemos entonces? Empiezan los cuestionamientos entre Jesús y este grupo de personas que se creían perfectos, puros. ¿Los tenemos en la actualidad? Claro que los tenemos. Fariseos que utilizan la religión para beneficio personal. Fariseos que utilizan cualquier medio creyendo conocer la ley para hacer daño a los demás. Y seguramente eso va a ser la aplicación personal y pastoral de cada uno de los hermanos y hermanas que nos están escuchando y nos están viendo por el canal. Considero yo eso, querido Padre, que es un enfrentamiento, un desenmascarar de Jesús a estas personas que se creían perfectos. Porque el que no conocía la ley, estos 248 mandamientos y 365 prohibiciones del pueblo de Israel, era ignorante, era el que no conocía, era la persona que no se podía respetarlo, era marginado de la misma sociedad y de Israel. Y Jesús no, más al contrario. Dice, los empieza a enfrentar y les empieza a hacer conocer cuál realmente es el verdadero mandamiento. Y Jesús relaciona además Levítico y Deuteronomio, porque Jesús tampoco se inventa nada de esto, sino que Él lo une para sacar este ejemplo que seguramente lo vamos a ver más adelante. Sin duda es interesante esta aproximación. El tema de la ley siempre es un tema muy sensible. El tema de la ley como medida de coerción
al final es tan relativa porque depende de quién administra la ley. Vigilar y castigar y como mediación la ley siempre en función del poder, de la reproducción del poder y del dominio, como dice el padre Esteban. No solo pasa con la ley sagrada en tiempos de Jesús, pasa con el sistema jurídico en sí mismo. Es decir, no es suficiente la verdad de los hechos para dictaminar un tema de justicia. Hay una mediación, por eso la ley es maldita, la ley en sí misma. Pero el Señor nos enseña que la salvación no viene por la ley, por su cumplimiento, sino por el amor. Y esa es la superación de esta tradición tan cerrada, tan, entre comillas, a favor de, el Padre Esteban nos dice, de aquellos que conocen, de aquellos que dictaminan, de aquellos que aplican, de aquellos que usan la ley, casi siempre en beneficio de una clase. Porque al final la clase dominante que está en el poder es la que puede legislar. Por eso el tema de la ley es tan complejo. Sin embargo, vale la pena estudiarlo. El tema de la ley, sobre todo, San Pablo toca de manera magistral en la carta a los romanos el tema de la ley. Pero lo que Jesús quiere decirnos es que ciertamente la ley es tan importante, 613 mandamientos conocidas entre prohibiciones y obligaciones. Sin embargo, lo que salva ahora es el amor. Eso es lo que Jesús ha querido mostrarnos en su existencia. Pero la asociación que hace Jesús, el amor a Dios y el amor al prójimo. Padre Luis, ¿cómo entendemos esto del amor al prójimo? La respuesta de Jesús es contundente. Y el segundo es, amarás a tu prójimo porque eres tú mismo o como a ti mismo. ¿Qué significa eso? Sobre todo para el cristianismo, donde el prójimo es la actualización de la presencia de Cristo. Cada vez que lo hicieron con estos de los más pequeños, conmigo lo hicieron. Este tema es bien interesante, bien profundo, lo que quiere destacar Jesús, ¿no? Para lo que tú decías, para todos los seguidores, especialmente para los escribas, ¿no? Porque el escriba le pregunta, ¿no? a Jesús en el texto lo que le dice, ¿no? Para ti, ¿cuál es el primer mandamiento? Porque sabes muy bien que ya ha anunciado el Padre Esteban, sus leyes de ellos tenían bastantes. Pero para ti, le dice, ¿no? A Jesús, ¿cuál es tu mandamiento? Es como para rebuscar y hacerlo caer, ¿no? Decirle, para ti, si nosotros tenemos un montón de leyes, un montón de cosas para cumplir, porque ellos cumplían, ¿no? Era cumplimiento acerca de la ley. Pero para ti, ¿qué es los mandamientos? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es la primera ley para ti? Si quieres el profeta, el Mesías, porque antes de esta lectura pues estaban discutiendo sobre la resurrección, ¿no? Estaban discutiendo sobre qué es la resurrección, si la mujer había estado con muchos varones, ha muerto, y después qué pasa con ella en la vida eterna, ¿no? Entonces estaban discutiendo sobre eso, y pues le dicen, ¿para ti quién es? Jesús sencillamente le dice, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Amar a Dios. El segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí hay que ir a lo profundo, ¿no? No solamente es eso. Lo que se decía, el cristiano se queda ahí. Amar a Dios, hay que amar a Dios sobre todas las cosas y ya, ¿no? Nos quedamos ahí, nos quedamos. Lo que nos hace falta es lo que Jesús quiere, no relacionar, sino quiere afirmar ese amor que está en el prójimo, no es aparte, no es segundo, ¿no? Sino es el mismo amor que Dios nos tiene, que hay que tener a Dios, ¿no? O sea, es el mismo amor que hay que tener al prójimo, es el mismo, no es aparte. En muchos lugares, a veces en nuestro púlpito, muchas veces decimos, estamos hablando de este ciego, estamos hablando de este mísero, estamos hablando de aquel mendigo, que es aquel así, que en nuestro país tenemos pobres, pero ¿dónde está el amor? El amor es sentir, hacer que nosotros mismos sintamos esa pobreza, ese dolor, ese sufrimiento. O sea, hay que relacionarnos. Jesús quiere decir, el amor de Dios es como tú amas a tu prójimo. Amar con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. ¿Qué significa eso? No solamente decir amar a Dios y listo. Lo amo yo a Dios y ya estoy salvado. No. Entonces, si a Dios no lo vemos, no lo conocemos, pero
¿En quién lo conocemos a Dios? Es en el prójimo, justamente, ¿no? En el prójimo. Si tú amas a tu prójimo, entonces estás ya por el camino, ¿no? No estás en el camino de llegar al reino de Dios, porque estás tratando de amar al prójimo como a ti mismo, como te amas a ti mismo, ¿no? Entonces yo pienso que Jesús trata de no relacionar, sino a mostrarnos el verdadero amor de Dios, ¿no? Sin duda el amor de Dios es ese amor que hace una opción por la humanidad. No nos olvidemos que la negación de su opción, mejor de su condición divina, porque ha amado al extremo de dar su vida por nosotros. Su encarnación significa aquello, hacer una opción tan radical porque ha amado al ser humano para mostrarnos que el ser humano está llamado a la salvación. Por eso el ser humano en sí mismo también es sagrado a los ojos de Dios y por eso el amor al prójimo implica otro camino para alcanzar el amor a Dios, es decir, el prójimo, el otro, el hermano, es quien nos revela el rostro de Dios. En Jesús, especialmente el que sufre. Este maestro de la ley repite y reafirma esa respuesta que hace Jesús. Le dice, muy bien has dicho, maestro, has juzgado con mucha claridad que el amor a Dios y el amor al prójimo valen más que muchos holocaustos, muchos sacrificios. Has dicho bien. Y Jesús le responde, realmente no estás lejos del reino de Dios. Porque el amor de Dios hacia la humanidad implica eso, oportunidad, apertura. El Papa Francisco nos decía, no hay pecador que no alcance perdón, definitivamente. Porque Dios no ha venido a juzgar, Dios ha venido a perdonar y a dar su vida por la salvación de muchos. El Evangelio según San Lucas hace la continuación de esto y le dice el escriba, ¿y quién es mi prójimo? Una pregunta muy interesante. Después Jesús le cuenta la parábola del texto tan conocido como el buen samaritano. Padre David, ¿quién es nuestro prójimo? Ahora, ¿quién es el prójimo a los ojos de Jesús? ¿Cómo podemos nosotros explicar quién es el prójimo? Porque también puede ser una palabra abstracta, ¿no? Amar al prójimo. Yo creo que le podemos poner una palabra más actualizada, al próximo, al otro. ¿No? Pero me apasiona el Evangelio del día de hoy y creo que es muy importante ver que Dios es un Dios de vida y reafirmar esto que hemos hablado, ¿no? Dios es un Dios de vida, no es un Dios de muertos, dice que para Dios todos viven. Entonces parte del amor es tener celo a veces también por las enseñanzas que Dios nos ha dejado. A veces decimos estar en Cristo, amar a Dios sobre todas las cosas y estamos participando de fiestas como de Halloween y yo me hago la pregunta, ¿qué queremos incentivar en nuestros niños? ¿Amamos a nuestros hijos de verdad? ¿Qué estamos cultivando? ¿Le estamos dando comida de cerdos o comida bendita para comer? ¿Qué les estamos dando? Para mí es dar comida de cerdos, hacer un culto de la muerte, del terror, del susto, en vez de empezar a poner semillas de amor, de solidaridad, de gozo, de paz, de ayuda. Y bueno, el prójimo yo creo que es cada ser humano por quien Cristo ha derramado su sangre. Y esto nos va a cambiar la visión como iglesia. Y cuando hablo de iglesia no hablo de anglicanismo, metodismo. Hablo de todos aquellos que creen que Jesucristo es el Señor, que reina en el corazón de cada uno. Y la Biblia ahí, dentro de los mandamientos, todos se resumen, como dice Cristo, en amar a Dios y al prójimo. Pero muchas veces no lo hacemos. Nos vienen pasiones políticas, empezamos a criticarnos unos a otros. Criticamos a los de derecha, izquierda, centro derecha. No hay amor, no hay solidaridad, hay mentira, hay hipocresía. Y la Biblia un montón de veces nos dice, ténganse un amor verdadero, no fingido. Y creo que esa es la clave. Tenemos que volver a apasionarnos y decir, Espíritu Santo, queremos reflejar algo de ese amor al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Como tú decías, es desde tu padre, tu madre, aquel que no le caes bien tal vez en tu trabajo, y decir, Señor, mi guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Te pido que le quites, de repente puede haber en tu trabajo alguien que tenga envidia, quítale ese espíritu de envidia, para que esa persona pueda ser libre. Quítale ese espíritu de celos. Lastimosamente, creo que nos ha estado mostrando el Señor, muchos han llegado a ver la iglesia o el servir a Dios no como una vocación, sino una profesión. Hasta el punto que ahora hay grandes universidades, licenciaturas, doctorados. Yo digo, no. Tienen que formarse en sus iglesias locales para servir a Dios, para ser siervos. No es una profesión, es una vocación. Entonces, quiero resaltar que el prójimo es
las otras personas por quien Cristo ha derramado su sangre. Jesús dice en el Evangelio, ¿no?, que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia, y Él ha derramado su sangre por los mentirosos, por los tercos de corazón, por la prostituta. Estamos para amar a todos, lo cual no significa que no condenamos el pecado. Clarísimo, al final de cuentas el prójimo no es una abstracción, el prójimo es el próximo, el otro, el que está a tu lado, tu hijo, tu hija. Y estos ejemplos tan claros que nos pone el padre David seguramente no necesitan mayor comentario. Al final de cuentas es claro, si tú realmente amas, darás palabras de vida, enseñarás vida, enseñarás el respeto a la vida. Y eso no tiene que ver con intolerancias o con fanatismos. Al final de cuentas, cada quien asume sus consecuencias. Si tú le enseñas muerte, terror, miedo, todo eso que está detrás de esta llamada fiesta Halloween, al final asume las consecuencias de aquí un tiempo. El tema es claro para nosotros. Si realmente amas, demuéstralo con tus acciones y en todas las relaciones humanas, pero en relaciones tan concretas, porque si realmente tú amas a tus seres queridos, lucharás porque ellos tengan vida y vida en abundancia. Si realmente amas, incluso aquel que se equivoca, el texto nos dice, podrás ayudarle a regresar al camino, la corrección fraterna, porque el amar no es tolerar la muerte, eso no es amor. ¿Cómo voy a amar sabiendo que se está autodestruyendo? El verdadero amor se demostrará en ayudarle a recobrar el camino de la vida. Vamos a una pausa, regresamos con el Evangelio y Vida.